En las tierras salvajes e implacables del lejano oeste, Thomas McKenna, un cazador de recompensas solitario que ya había cumplido los 40 años, se encontraba a solo unos minutos de la muerte. La soga áspera rozaba su cuello, un recordatorio final y cruel de una vida vivida al margen de la ley, pero irónicamente, estaba a punto de morir por el único acto de bondad pura que jamás había cometido. El sol de la mañana golpeaba la plaza del pueblo y la multitud se reunía con una sed morbosa de justicia, sin saber que estaban a punto de presenciar el clímax de una mentira monstruosa. Thomas miró por última vez el horizonte, no con miedo, sino con una profunda tristeza. Su mente no estaba en su propio final, sino en Ayanna, la joven nativa cherokee, por la que lo había arriesgado todo. Lo que la multitud sedienta de sangre no sabía era que Thomas McKenna no era el villano que les habían pintado. Era un hombre que había encontrado el amor por primera vez en su vida endurecida, solo para que ese amor lo llevara directamente al cadalso. El verdadero monstruo, Jake Torino, observaba desde el balcón del salón, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Torino, un forajido astuto y sin alma, había orquestado cada detalle de la caída de Thomas, convirtiendo un acto de heroísmo en un crimen capital. La ironía era brutal y despiadada. Thomas estaba siendo ejecutado por el asesinato de un hombre que él mismo había visto a Torino matar a sangre fría. Pero en el corrupto sistema de justicia de la frontera, la palabra de un rico propietario de salón valía más que la vida de un cazador de recompensas sin amigos. El destino, sin embargo, tenía una sorpresa guardada, una que haría que Jake Torino pagara muy caro su crueldad. La historia de esta terrible injusticia había comenzado 6 meses antes, en una noche polvorienta y llena de humo dentro de ese mismo salón. Thomas había entrado buscando solo un trago de whisky para calmar el polvo del camino, un momento de paz en una vida de persecuciones. Pero en lugar de paz, encontró a Ayanna. Ella se movía entre las mesas con una gracia silenciosa que no pertenecía a ese lugar sórdido. Sus ojos profundos y llenos de una tristeza ancestral contaban una historia de cautiverio. Ayanna estaba atrapada, trabajando para pagar una deuda familiar que crecía cada día, una trampa diseñada por el propio Jake Torino para mantenerla bajo su control. Esa noche, un borracho agresivo la agarró bruscamente y algo dentro de Thomas, algo que él pensaba que había muerto hacía mucho tiempo, se encendió. Sin pensarlo 2 veces, se interpuso, defendiéndola con una ferocidad que sorprendió a todos, incluida a él mismo. Ese fue el comienzo de todo. Fue el acto que plantó la semilla de un amor imposible y a la vez selló su destino. Nadie podía imaginar que ese simple gesto de valentía desataría una cadena de eventos que mancharía la tierra con sangre y lágrimas y que culminaría con un hombre inocente a punto de ser colgado. La vida pronto le haría pagar a Torino por cada lágrima que Ayanna había derramado. El sufrimiento de Thomas comenzó casi de inmediato. Después de defender a Ayanna, se convirtió en el objetivo principal de la ira de Jake Torino. Torino no podía soportar que alguien desafiara su autoridad, y mucho menos por una mujer que él consideraba su propiedad. Empezó con pequeñas humillaciones. Los hombres de Torino acosaban a Thomas en las calles, provocándolo, intentando arrastrarlo a peleas que sabían que no podía ganar sin ser arrestado. Thomas, por el bien de Ayanna, soportó los insultos y los empujones con una paciencia de santo, una paciencia que quemaba su alma acostumbrada a la acción y la represalia. Veía a Ayanna desde lejos. Sus miradas se cruzaban en el mercado, cargadas de un anhelo silencioso y un miedo compartido. Cada mirada le daba la fuerza para soportar un día más de tormento. La crueldad de Torino escaló rápidamente. No contento con el acoso, empezó a destruir la reputación de Thomas. Difundió rumores por todo el pueblo, que Thomas era un ladrón, un estafador, un asesino que se escondía detrás de su insignia de cazador de recompensas. La gente del pueblo, temerosa de Torino y su poder, comenzó a mirar a Thomas con desconfianza y desprecio. Las puertas se le cerraban en la cara. Los comerciantes se negaban a venderle provisiones. Se convirtió en un paria, aislado y vulnerable. Thomas intentó buscar ayuda en el sheriff, un hombre llamado Miller, pero pronto descubrió que la ley en ese pueblo tenía un precio
y Torino lo había pagado con creces. El sheriff Miller, con sus ojos fríos y su sonrisa cínica, desestimó sus quejas tratándolo como a un criminal. Si no te gusta cómo funcionan las cosas aquí, McKenna, la carretera siempre está abierta, le dijo, sellando la complicidad de la ley con la tiranía. El sufrimiento de Thomas se profundizó cuando Torino empezó a usar a Ayanna para torturarlo. Aumentó la deuda de la joven, obligándola a trabajar más horas, hasta el borde del agotamiento. Thomas veía cómo su espíritu se marchitaba, cómo la luz en sus ojos se atenuaba con cada día que pasaba. Su corazón se rompía en 1000 pedazos. Desesperado, Thomas reunió todo el dinero que tenía, el fruto de años de arriesgar su vida cazando a los peores hombres del oeste, y se lo ofreció a Torino para comprar la libertad de Ayanna. Fue una fortuna, suficiente para que cualquier hombre razonable aceptara. Pero Torino no era razonable, era un sádico. Se rió en la cara de Thomas, tomó el dinero y al día siguiente rasgó el supuesto contrato de deuda frente a Ayanna, diciéndole que ahora le debía aún más por la insolencia de su defensor. Había robado a Thomas no solo su dinero, sino también su esperanza. Fue entonces cuando la injusticia alcanzó su punto álgido. Torino necesitaba deshacerse de Thomas permanentemente. Un socio comercial de Torino, un hombre con el que tenía una disputa por tierras, apareció muerto en las afueras del pueblo. Había sido un asesinato brutal. Esa misma noche, el sheriff Miller y sus ayudantes irrumpieron en la pequeña habitación que Thomas alquilaba, plantaron el arma del crimen debajo de su cama y encontraron un pequeño fajo de billetes que Torino le había pagado a Thomas por una recompensa falsa días antes, creando un motivo perfecto. Thomas fue arrestado violentamente, arrastrado por las calles, mientras la gente del pueblo, ya envenenada por los rumores, le gritaba «¡Asesino!». Lo arrojaron a una celda fría y húmeda, sin darle oportunidad de hablar, de defenderse. El juicio fue una farsa grotesca. Testigos pagados por Torino subieron al estrado para mentir descaradamente, describiendo cómo habían visto a Thomas cerca de la escena del crimen. El sheriff Miller presentó las pruebas falsas con una seriedad solemne. El abogado de oficio de Thomas, un anciano alcohólico y asustado, apenas pronunció una palabra en su defensa. Ayanna intentó testificar, contar la verdad sobre la persecución de Torino, pero el juez, también en el bolsillo del villano, la declaró testigo no fiable y la expulsó de la sala del tribunal. ¿Se puede imaginar tal crueldad? Ver al hombre que ama ser condenado por un crimen que no cometió, mientras el verdadero culpable te mira con una sonrisa victoriosa. Thomas fue sentenciado a la horca. Los días que siguieron en el corredor de la muerte fueron un infierno de desesperación. Se sentaba en la oscuridad, escuchando los goteos de agua que marcaban el paso lento hacia su ejecución. Sufría no por su propia muerte, sino por el destino de Ayanna. Sabía que sin él, ella quedaría completamente a merced de Torino. Se sentía impotente, un león enjaulado al que le habían robado no solo la libertad, sino también la capacidad de proteger a la única persona que había amado. Si solo hubieran sabido la verdad, si solo alguien en ese pueblo hubiera tenido el coraje de mirar más allá de las mentiras de Torino, la historia habría sido muy diferente. Pero el mal parecía haber ganado, y la soga esperaba a Thomas como una promesa ineludible. Pronto, todos pagarían por su ceguera, y la vida se encargaría de que la justicia, aunque tardía, fuera implacable. Mientras Thomas languidecía en su celda, consumido por la desesperación, Ayanna se negaba a aceptar la derrota. Su dolor se transformó en una determinación de acero. Sabía que Thomas era inocente, y sabía que solo ella podía demostrarlo. Con el corazón encogido, pero el espíritu en llamas, comenzó una búsqueda desesperada de la verdad, moviéndose en las sombras de un pueblo que la despreciaba. Su primera pista surgió de la fuente más improbable, la basura detrás del salón. Noche tras noche, después de su agotador turno, Ayanna rebuscaba entre los desperdicios, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla. Una noche, sus dedos temblorosos encontraron un trozo de papel arrugado y manchado de whisky, que era un borrador de una carta, escrito con la caligrafía arrogante de Torino.
En él se quejaba a un socio desconocido sobre un problema llamado McKenna, que se interponía en sus planes de tierras y mencionaba la necesidad de una solución permanente. No era una confesión, pero era una grieta en la armadura de Torino. Era la prueba de un motivo que iba más allá de una simple disputa personal. Ayanna escondió el papel en su ropa, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que no era suficiente, necesitaba más. Empezó a escuchar con más atención las conversaciones de los hombres de Torino cuando pensaban que no estaba prestando atención. Aprendió a ser invisible, a fundirse con las sombras del ruidoso salón. Una noche, oyó a dos de los secuaces de Torino, borrachos y jactanciosos, hablando del asesinato. Uno de ellos se reía de lo fácil que había sido incriminar a McKenna, mencionando cómo el sheriff Miller se tragó el cuento entero sobre el arma plantada. La sangre de Ayanna se heló. Estaba tan cerca, pero ¿quién le creería? Era su palabra contra la de ellos. Necesitaba a alguien que la respaldara, alguien dentro del sistema corrupto que tuviera una conciencia. Fue entonces cuando el destino le presentó a un aliado inesperado. El ayudante del sheriff, un joven llamado Ben, siempre había parecido diferente al resto. Era callado, observador, y había una decencia en sus ojos que no cuadraba con la brutalidad de sus colegas. Ayanna había notado cómo Ben apartaba la mirada con vergüenza cada vez que el sheriff Miller se burlaba de Thomas o maltrataba a algún prisionero. Una tarde, Ayanna lo abordó en un callejón, lejos de miradas indiscretas. Con la voz temblorosa pero firme, le contó todo lo que sabía, mostrándole el trozo de carta. Vio la lucha en los ojos de Ben, el conflicto entre su lealtad a su trabajo y la verdad que se desplegaba ante él. Ben, cuya propia familia había sido despojada de sus tierras años atrás por un hombre poderoso, vio un eco de su propio pasado en la historia de Ayanna. «Sé que Torino es un hombre peligroso», admitió Ben en voz baja, «y sé que el sheriff hace la vista gorda, pero no tengo pruebas concretas». La verdad estuvo a punto de salir a la luz en un momento de tensión casi insoportable. Ben, ahora carcomido por la duda, comenzó a investigar por su cuenta. Revisó los registros de la oficina del sheriff y descubrió algo extraño. Una serie de transferencias de propiedad recientes, todas firmadas ante el juez que condenó a Thomas y todas a favor de una compañía fantasma cuyo único propietario era Jake Torino. Las tierras pertenecían a hombres que, convenientemente, habían sido arrestados por crímenes graves o habían desaparecido. Era un patrón claro de robo legalizado. Justo cuando Ben estaba a punto de llevarle esta información a un mariscal federal en la ciudad vecina, el sheriff Miller lo sorprendió en la oficina. Hubo un momento de silencio helado. Los ojos de Miller se estrecharon al ver los documentos en la mano de Ben. Por un instante, pareció que todo estaba perdido. Pero Ben, improvisando rápidamente, fingió estar buscando un viejo expediente de robo de ganado. Miller pareció creerle, pero la sospecha quedó plantada. El peligro para Ben y Ayanna había aumentado exponencialmente. La pieza final del rompecabezas la encontró la propia Ayanna, en el lugar más peligroso de todos, la oficina de Jake Torino. Sabiendo que el tiempo se agotaba para Thomas, tomó una decisión suicida. Una noche, durante una ruidosa fiesta en el salón, se escabulló escaleras arriba hacia el despacho privado de Torino. El corazón le martilleaba contra las costillas, cada crujido del suelo sonaba como un trueno. Buscó frenéticamente entre sus papeles, sus cajones, cualquier cosa. Y entonces lo vio. Escondido bajo un fondo falso en un cajón del escritorio, había un pequeño libro de contabilidad. No era de finanzas, sino de crímenes. Torino, en su arrogancia, había llevado un registro detallado de sus fechorías. Los sobornos al sheriff Miller y al juez, los pagos a los testigos falsos y la entrada más condenatoria de todas, fechada el día del asesinato. Decía, problema de tierras resuelto. McKenna será el chivo expiatorio perfecto. Costo, una bala y un par de mentiras. Era la confesión que necesitaba. La bomba que haría estallar todo el complot. Justo cuando agarraba el libro, oyó los pasos de Torino subiendo la escalera. El tiempo se había acabado. El enfrentamiento era inminente y la verdad estaba a punto de emerger de la forma más dramática y violenta posible.
El día de la ejecución llegó con un cielo gris y plomizo, como si la naturaleza misma estuviera de luto por la injusticia que estaba a punto de cometerse. La plaza estaba abarrotada. Hombres, mujeres y niños se habían reunido para ver el espectáculo de la muerte. Sus rostros, una mezcla de curiosidad mórbida y certeza moral. Thomas McKenna fue conducido desde la cárcel, sus pasos pesados pero firmes. Su rostro, demacrado por semanas de angustia, mostraba una calma resignada. No luchó, no suplicó. Subió los escalones del cadalso con la dignidad de un hombre que ha hecho las paces con su destino, aunque fuera uno que no merecía. Miró a la multitud, buscando un último vistazo de Ayanna, pero no la vio. Un pinchazo de dolor lo atravesó, más agudo que el miedo a la muerte. Se había rendido, lo había abandonado. El sheriff Miller leyó la sentencia con una voz pomposa y resonante, saboreando cada palabra. Jake Torino observaba desde el balcón de su salón, una copa de brandy en la mano, la encarnación del triunfo del mal. El verdugo, un hombre corpulento con el rostro oculto bajo una capucha negra, colocó la soga alrededor del cuello de Thomas. El silencio cayó sobre la plaza, un silencio espeso, expectante, roto solo por el llanto de un niño y el crujido de la madera bajo los pies de Thomas. El verdugo se acercó a la palanca. Todo había terminado, pero el karma nunca olvida. En ese preciso instante, un grito atravesó el aire. ¡Deténganse! ¡Detengan la ejecución! Todas las cabezas se giraron. Ayanna, a lomos de un caballo sudoroso y desbocado, irrumpió en la plaza abriéndose paso entre la multitud atónita. A su lado, cabalgaba el ayudante Ben con su pistola desenfundada. «Thomas McKenna es inocente», gritó Ayanna, su voz resonando con la fuerza de la verdad. Saltó del caballo antes de que se detuviera por completo, corriendo hacia el cadalso. En su mano sostenía en alto el pequeño libro de contabilidad de Torino. «Tengo la prueba de que Jake Torino es el verdadero asesino y un ladrón que ha estado despojando a este pueblo». La multitud estalló en murmullos de incredulidad y confusión. La reacción física fue instantánea. La gente retrocedió. Sus rostros se contrajeron en máscaras de asombro. Los que antes pedían la sangre de Thomas ahora miraban hacia el balcón de Torino, buscando respuestas. La sonrisa de Torino se congeló en su rostro. Su copa de brandy se le escapó de los dedos y se estrelló contra el suelo del balcón, el sonido agudo cortando la tensión. Por primera vez, el miedo, puro y animal, apareció en sus ojos. En ese momento, todo cambió. El sheriff Miller, con el rostro pálido, gritó: «¡Es un truco! ¡Arresten a esa mujer!». Pero Ben fue más rápido. Apuntó su arma directamente al pecho de su jefe. «No, sheriff, se acabó. La verdad ha salido a la luz». Ben le arrebató el libro de contabilidad a Ayanna y comenzó a leer en voz alta, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra condenatoria. Leyó sobre los sobornos, los testigos falsos, el plan para robar tierras y, finalmente, la confesión del asesinato. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. La ira reemplazó a la confusión. Los rostros se volvieron hacia Torino, no con duda, sino con una furia justiciera. Torino, dándose cuenta de que su mundo se derrumbaba, cometió su último y fatal error. Sacó una pistola y apuntó a Ayanna. «¡Perra traidora!», gritó, su voz quebrada por el pánico. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo resonó en la plaza. No vino del arma de Ben, vino de arriba, del propio cadalso. El verdugo se había quitado la capucha. Era Thomas. Con un movimiento increíblemente rápido, había roto las ataduras de sus manos. Había agarrado la pistola del cinturón del verdugo desconcertado y había disparado. La bala alcanzó a Torino en el hombro, haciéndole soltar el arma con un grito de dolor. La inversión de roles fue instantánea y total. El hombre en el cadalso se había convertido en el salvador. El hombre en el balcón, el poderoso titiritero, era ahora un criminal herido y acorralado. El narrador, como juez moral, se regocijó en silencio. La justicia, finalmente, había llegado a la ciudad. La caída de Jake Torino fue tan rápida y brutal como lo había sido su ascenso. En el momento en que la bala de Thomas lo alcanzó,
Su aura de poder se desvaneció, reemplazada por el hedor del miedo y la derrota. La multitud, que minutos antes había sido su audiencia silenciosa, se convirtió en su juez y verdugo. Un rugido de rabia se elevó desde la plaza y la gente se abalanzó hacia el salón, una marea humana dispuesta a linchar al monstruo que los había engañado. Fue Ben, mostrando un coraje que ni él mismo sabía que poseía, quien evitó un baño de sangre. Disparando al aire, logró calmar a la turba lo suficiente como para arrestar a un Torino sangrante y tembloroso. Lo arrastraron fuera del salón, despojado de su chaqueta de seda y su arrogancia, y lo arrojaron a la misma celda fría y húmeda que Thomas acababa de abandonar. La justicia poética se desarrolló con una satisfacción casi tangible. El sheriff Miller, al ver a su protector caído, intentó huir, pero fue detenido por los mismos ciudadanos que una vez lo habían temido. Lo despojaron de su estrella, un símbolo de la confianza que había traicionado tan vilmente, y lo encerraron en la celda contigua a la de Torino. Los dos villanos, ahora impotentes, solo podían escucharse mutuamente, sus lamentos y acusaciones resonando en la oscuridad. El juez corrupto, al enterarse de la revelación, intentó escapar de la ciudad con una maleta llena de dinero de sobornos, pero fue capturado en el camino por un grupo de rancheros a los que había ayudado a despojar. La humillación pública fue un espectáculo que la ciudad saboreó con deleite. Torino y sus cómplices fueron paseados encadenados por la calle principal, la misma calle por la que se habían pavoneado con tanto poder. La gente les arrojaba basura y les gritaba insultos, cada palabra una pequeña retribución por el sufrimiento que habían causado. Thomas, ahora aclamado como un héroe, fue liberado de sus cadenas en medio de los vítores de la multitud. Lo primero que hizo fue buscar a Ayanna. Se encontraron en medio de la plaza y, sin decir una palabra, se abrazaron con una fuerza que hablaba de meses de dolor, miedo y amor reprimido. Las lágrimas que derramaron no eran de tristeza, sino de un alivio abrumador. En un acto de justicia restaurativa, el mariscal federal que llegó para supervisar el caso dictaminó que todas las propiedades adquiridas fraudulentamente por Torino fueran devueltas a sus legítimos dueños. Como compensación por el calvario que habían sufrido, a Thomas y Ayanna se les concedió la propiedad del rancho que Torino había codiciado y por el cual había asesinado. El hogar que el villano había intentado construir sobre una base de sangre y mentiras se convirtió en el refugio de sus víctimas. El juicio de Jake Torino, el sheriff Miller y el juez fue rápido y decisivo. El pequeño libro de contabilidad fue la prueba irrefutable. Los testigos pagados, ahora aterrorizados de enfrentar la ira de la ciudad, confesaron sus mentiras y señalaron a Torino como el cerebro de todo. Uno tras otro, los cómplices se traicionaron entre sí en un intento desesperado por salvar su propio pellejo. Torino, reducido a una sombra de lo que fue, suplicó clemencia, pero sus ruegos fueron recibidos con un silencio de piedra. El juez, un hombre justo traído de la capital del estado, pronunció la sentencia más dura posible: cadena perpetua en la infame prisión territorial, un lugar del que nadie salía vivo. Miller y el juez recibieron largas sentencias por su corrupción. El karma había llegado y no había olvidado a nadie. La reputación de Torino quedó destrozada para siempre. Su nombre se convirtió en una advertencia, una historia de terror que los padres contarían a sus hijos sobre los peligros de la codicia. Sus antiguas riquezas fueron reducidas a la nada, sus bienes subastados para compensar a sus víctimas. Mientras Torino era transportado en un carro de prisioneros, vio por última vez a Thomas y Ayanna de pie juntos, mirando cómo se construía su nuevo hogar en la tierra que él había anhelado. Esa imagen fue su verdadera condena, la visión de la felicidad que nunca podría tener, un tormento que lo acompañaría por el resto de sus miserables días. Pasaron los años y el polvo del lejano oeste se asentó sobre las cicatrices del pasado. Thomas y Ayanna construyeron una vida juntos en el rancho, una vida de paz ganada a pulso. Se casaron en una sencilla ceremonia bajo el vasto cielo azul, rodeados por los amigos que habían hecho, incluido Ben, que se convirtió en el nuevo y respetado sheriff del pueblo. Su amor, forjado en el fuego de la adversidad, era profundo y silencioso,
una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, la felicidad no borró por completo el dolor. La sombra de su terrible experiencia fue larga, y la tragedia los golpeó de nuevo cuando perdieron a su primera hija, una niña frágil que nació prematuramente. Su pequeña vida un eco de la brutalidad que habían soportado. Lloraron su pérdida juntos, su dolor una prueba más de su vínculo inquebrantable. Pero la vida, que les había quitado tanto, también les dio un regalo. Un año después, nació su hijo, un niño fuerte y sano, al que llamaron Samuel. Él fue el símbolo de su renacimiento, la prueba de que la esperanza podía florecer incluso en la tierra más dura. Thomas, el otrora solitario cazador de recompensas, se convirtió en un padre devoto, enseñando a su hijo a montar, a respetar la tierra y sobre todo a valorar la justicia y la compasión. Ayanna, que había conocido el cautiverio, se aseguró de que su hogar fuera un santuario de libertad y amor. Se convirtieron en pilares de su comunidad, ayudando a otros que habían sido víctimas de la injusticia, usando su propia historia como un faro de esperanza. Su hogar estaba siempre abierto para los necesitados y su sabiduría era buscada por muchos. Mientras tanto, el destino de Jake Torino se sellaba en la oscuridad y la miseria. Su caída fue permanente y absoluta. En la prisión territorial, despojado de su nombre y su riqueza, no era más que un número. Su arrogancia se convirtió en un imán para la violencia, y pasó sus días temiendo por su vida, atormentado por los fantasmas de sus crímenes y la imagen de la felicidad que había perdido. Murió años después, solo y olvidado, en una pelea por un trozo de pan. Nadie lloró su muerte. Su nombre fue borrado de los registros, como si nunca hubiera existido, un castigo final por una vida dedicada a la destrucción. Su historia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que la arrogancia siempre precede a la caída. Esta historia nos recuerda una lección fundamental. El karma siempre encuentra su camino, y aquellos que siembran el mal cosecharán la destrucción. La crueldad puede parecer triunfante por un tiempo, pero la verdad y la justicia, como un río poderoso, eventualmente se abrirán paso, arrasando con todo a su paso. La vida de Thomas y Ayanna demuestra que el verdadero valor no se mide en oro o poder, sino en la capacidad de sacrificarse por otro, de amar frente al odio y de mantener la esperanza en la más profunda oscuridad. Es una prueba de que incluso en las tierras más salvajes existe algo más fuerte que la violencia, la resistencia del espíritu humano. Que esto sirva como una advertencia para todos. Nunca subestimen el poder de la bondad, ni la certeza de que la vida, tarde o temprano, le hará pagar a cada cual por sus actos. La codicia siempre lleva consigo su propio castigo, y el amor verdadero, forjado en la adversidad, es la única riqueza que perdura.